Liquidación de manuales tarifarios. Un manual tarifario es un instrumento de referencia de precios de actividades, intervenciones y procedimientos en salud definido por el Ministerio de Salud y que se encuentra codificado de acuerdo con la clasificación en el Manual IS de 2001, reglamentado por el Decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996, regulado por el Acuerdo 256 del 2001 y que entró en vigor en el 2004, y por el Manual SOAT, reglamentado por el Decreto 2644 de 2022. Explicaremos cómo realizar la correcta liquidación de estos manuales de dos intervenciones quirúrgicas: reducción de fractura compuesta con minuta de cráneo y artrotomía de rodilla. Iniciaremos con la liquidación según el tarifario IS 2001. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el procedimiento quirúrgico realizado y su respectivo código según este tarifario. Paso 2. Verificar si el procedimiento se encuentra dentro de los cubrimientos del plan de salud del paciente. Se verifica que en estos dos ejemplos sí tienen dicha cobertura. Paso 3. Consultar la tabla de valores en el manual tarifario para determinar el valor del procedimiento, teniendo en cuenta que los valores varían según el tipo de intervención, la complejidad del procedimiento y la técnica utilizada para cada caso. La fórmula para determinar el valor tarifario es en base al VR. Para la fecha de análisis de este caso es de 375,5737 pesos por el valor reportado en la tabla tarifaria. Paso 4. Liquidación de honorarios. Uno de los pasos más importantes a tener en cuenta. En este se determina según las VRs del procedimiento realizado. En esta parte de la liquidación tenemos que mirar los honorarios de cirujano, honorarios de anestesiólogo y honorarios de ayudante quirúrgico si el caso lo aplica. En el caso de reducción de fractura compuesta con minuta de cráneo, encontramos que la VR para el procedimiento es de 1.270. Al realizar el cálculo, nos arroja que el valor de esos honorarios es de 552.450. Si miramos a anestesiología, la VR es de 960 con un valor de 417.600 pesos, y para el honorario de los ayudantes la VR es de 360 para un valor de 156.600. En el caso de la artrotomía de rodilla, los honorarios de cirugía están con una VR de 1.270, dando un valor de 101.600. Los honorarios de anestesiología 960, dando un valor de 76.800, y los honorarios del ayudante quirúrgico en VR de 360, dando un valor de 28.800. Es de resaltar que en los casos de intervenciones quirúrgicas con más de 450 VR, la tarifa de ese honorario de ese ayudante quirúrgico será de 960 VR. En estos dos casos no cumple con esta norma. Paso 5. Verificar si el procedimiento quirúrgico se realizó bajo anestesia, ya sea local o general. En el caso de estos dos casos se realizó bajo anestesia general, la cual se aplica y se incluye en los derechos de sala. Paso 6. Calcular los derechos de sala. Esto se realiza teniendo en cuenta el número de VR del procedimiento. Asimismo, si se utiliza alguna sala especial de endoscopia, sala de curaciones, sala de observación y sala de recuperación. En los casos evaluados, los procedimientos no requirieron ninguna sala adicional. En el caso de la reducción de fractura compuesta, decimos que la VR del procedimiento es de 435, dando un valor de sala de 548.020 pesos. En el caso de la artrotomía de rodilla, que su VR es de 80, da un valor de 114.830. Es de resaltar también que las cirugías por encima de 250 VR, el derecho de estas salas es de 1.410. Paso 7. Verificar los materiales de sutura y curación especial. Se verifica en el tarifario según las VR del procedimiento. En los casos en que los procedimientos sobrepasen los 170 VR se cobrarán al consumo, es decir, por lo que se gasten.
Con ayuda de la hoja de gastos quirúrgicos, donde se relacione todo lo que se usó en la cirugía, se facturarán uno a uno para dar un valor total. En nuestros casos de ejemplo, la reducción de fractura compuesta con minuta de cráneo tiene un VR mayor a 170, es de 435, por lo cual suponemos que se facturó al consumo 200.000 pesos. En el caso de la atrotomía de rodilla, como es por debajo de los 170, es decir, de 80 VRs, si nos dirigimos a la tabla para verificar que ese valor de esos materiales es de 88.610. Paso 8. Evaluar si se realizaron procedimientos adicionales durante la cirugía. Se debe consultar en la tabla de valores dichos procedimientos para poderlos facturar. Se determinó que en estas dos cirugías no requirieron ningún procedimiento adicional, por lo cual no se agregarían. Paso 9. Comprobar si se utilizaron dispositivos o materiales adicionales, como prótesis, implantes. Igualmente hay que verificar el valor de estos elementos. En los casos evaluados no requirieron colocación de dichos dispositivos adicionales. Paso 10. Registrar si se requirió hospitalización después de la cirugía. Esto se determina mirando el grado de complejidad que requiere dicha hospitalización. Para los casos evaluados, se tomó como referencia que los pacientes estuvieron en habitación unipersonal y que el de reducción compuesta de cráneo requiere una complejidad alta. El valor de la habitación por día es de 62.440 y la atrotomía de rodilla está catalogada en una mediana complejidad 555.820. Es importante recalcar que dentro de este servicio hospitalario hay una serie de actividades que están incluidas, como por ejemplo el médico hospitalario de piso, la enfermera, la auxiliar de enfermería, el uso de infraestructuras físicas y de dotación, la dotación básica de elementos de enfermería necesarios para realizar la higiene y los respectivos vendajes, curetajes de los pacientes, los materiales de curación, el registro de oximetría, el régimen nutricional, alimentación adecuada del paciente, aseo de la habitación, servicios públicos, etc. Paso 12. Verificar si se presentó alguna complicación. Estas se deben liquidar y facturar por aparte de la estancia hospitalaria, incluyendo los materiales, medicamentos y demás insumos que se pudieron haber utilizado para la solución de dicha complicación. Tomamos como por ejemplo que la atrotomía de rodilla sufrió una complicación que requirió materiales de curación adicionales por valor de 13.290. Se adicionan y se facturan. Paso 13. Consignar los exámenes, estudios y procedimientos clínicos de diagnóstico y tratamiento que se requirieron para cada caso. En el caso de la reducción de fractura compuesta con minuta de cráneo y atrotomía de rodilla, se solicitaron los mismos 3 exámenes. Estos exámenes se cobran por valor de peso más no por VR. El hemograma para la reducción de fractura de cráneo tiene un costo de 10.270 y para la atrotomía de 10.270. La glucosa en suero para la fractura de cráneo 3.095 pesos, para la atrotomía 3.095, un examen de abulimia 2.980 y para la atrotomía 2.980. También se determinó que se solicitaron una serie de imágenes diagnósticas, una radiografía de cráneo simple para la reducción de fractura y una ecografía ultrasonografía diagnóstica de cerebro, y para la atrotomía de rodilla se solicitó una radiografía de rodilla lateral y una ecografía ultrasonografía articular de rodilla, siendo para la radiografía de cráneo valor 21.465 y la ecografía facturamos en 35.170. En el caso de la atrotomía de rodilla, la radiografía la facturamos por valor de 19.090 y la ecografía por 28.115. Y para finalizar tenemos el paso 14, donde debemos sumar todos los valores obtenidos para obtener el costo total del procedimiento quirúrgico, incluyendo el costo de la cirugía, la anestesia, los procedimientos adicionales, los materiales y dispositivos médicos utilizados y la hospitalización.
Para el caso de la reducción de fractura compuesta de cráneo, el total de la cirugía fue de 2.173.464 pesos y para la trotomía de rodilla fue de 573.345 pesos. Ahora liquidaremos bajo el manual SOAT. A mi forma de ver, la liquidación bajo este manual es mucho más amigable, más fácil de entender y se presta a menos errores. Igualmente hay que seguir una serie de pasos para lograr su correcta liquidación. Primero, hay que clasificar el procedimiento según su grupo de complejidad, los cuales están clasificados del 2 al 13 y del 20 al 23 considerados grupos especiales. Ubicamos en la tabla los respectivos procedimientos. Encontramos que en el caso de la reducción de fractura con minuta de cráneo no está específicamente bajo ese nombre en el manual, así que debemos buscar el procedimiento que más se le asemeje para poderlo codificar, clasificar y facturar. En este caso, tomamos como referencia la esquirlectomía craneal. Lo clasificamos con un 12. La trotomía de rodilla si se encuentra en el tarifario en una clasificación 7. Segundo, debemos determinar honorarios de servicio de profesionales igualmente en 3 principales grupos: honorario de cirujano, honorario de anestesiología, honorario de ayudante quirúrgico. En el caso de la reducción de fractura compuesta, el honorario del cirujano es de 759.000 pesos, el honorario de anestesiólogo 442.300 y del ayudante quirúrgico es de 207.300. En la trotomía de rodilla, el cirujano cobra 348.000, el anestesiólogo 204.900 y el ayudante quirúrgico con 91.600. Estos precios están directamente reflejados en la tabla, no hay que realizar ningún tipo de conversión. Tercero, verificar los derechos de sala. Igual que en los honorarios de los servicios profesionales, hay que buscarlos simplemente directamente en la tabla, guiándonos por el número de clasificación del procedimiento. En el caso de la fractura de cráneo es de 1.216.800. En la trotomía de rodilla es de 383.600. Cuarto, materiales de sutura. Se indica que a partir del grupo 20 se cobra estos materiales al consumo, es decir, no se encuentra en la tabla que registra los valores. Los dos procedimientos que tomamos como por ejemplo son por debajo del grupo 20, entonces sí los encontramos en la tabla. En la reducción de cráneo es de 607.800, en la trotomía es de 883.600. Quinto, hospitalización. Esta también se factura dependiendo de la clasificación de la complejidad hospitalaria. Decimos que para el caso de la reducción de fractura compuesta lo clasificamos en un tercer nivel. Esta clasificación nos da un valor de 498.400 y la trotomía de rodilla en un segundo nivel nos da 356.900, tomando como referencia que el paciente está en una habitación unipersonal. Sexto, exámenes, estudios y procedimientos. Estos valores se buscan directamente en la tabla según el servicio utilizado. En el caso del laboratorio clínico es directamente buscar los exámenes solicitados. Es decir, el hematocrito nos da un valor directo de 43.700 para la reducción con minuta de cráneo y para la trotomía de 43.700. La glucosa en suero 19.300 y para la trotomía 19.300. La albumina para la fractura de cráneo 13.110 y para la trotomía 13.110. En el caso de las radiografías igualmente se busca en el tarifario el valor directo. Para la reducción de cráneo 95.500, a la trotomía de rodilla 261.400. Las ecografías igualmente se saca el valor directo de la tabla. Para la reducción de cráneo 157.000 y para la trotomía 162.400. Y para finalizar debemos sumar todos los valores obtenidos para saber cuál fue el costo total de la cirugía, la cual debe ser facturada y enviada directamente al SOAT más no al usuario. Decimos que para la reducción de fractura compuesta de cráneo el valor total fue de
$60.200 pesos y para la trotomía de rodilla 2.265.500. Teniendo en cuenta este paso a paso y analizando cada caso a son de lista de chequeo, evitaremos errores y generación de posibles glosas. Gracias.